Bueno, ahora vamos a ver el primer bloque de casos. Vamos a poder tangibilizar parte de esta discusión de la innovación. Nos vamos a concentrar ahora en ver dos instituciones que trabajan en la educación superior, dos universidades que tienen distinta oferta académica y distinta construcción curricular, pero que tienen ambas cosas bien interesantes para contarnos. Y le vamos a dedicar media hora, 40 minutos a entender un poquitito qué es lo que se puede hacer hoy en educación superior, aún operando dentro de los sistemas normativos y reglamentarios impuestos por autoridades que regulan el funcionamiento, ¿no? Para ello nos van a acompañar tres personas. De la Universidad Minerva nos va a acompañar Alex Abarcovo. Alex es, además de un amigo, un gran amigo, es el director regional de la universidad en Latinoamérica. Es argentino, vive en Uruguay y, bueno, hemos recorrido hablando de Minerva un tiempito juntos. Así que recibimos con un aplauso a Alex. Alex, por favor. Te pido, por favor. ¿Acá? Ahí, sí. Gracias, Juan. Después nos está acompañando Laura Rosso, que es de la Universidad del Siglo XXI. Laura es vicerrectora académica. Hemos tenido muy lindas conversaciones, con lo cual va a ser un placer charlar con Laura también. Laura, por favor, te pedimos ahí, por favor. ¿Aquí? Ahí, sí. Y finalmente, esto es inusual, porque en general acá traemos a hablar a los super expertos de esta temática o a los super hacedores, y ahora vamos a subir a una alumna. Vamos a traer a una persona que nos cuente cómo es transitar una de estas experiencias. Ya no solo le están secando la baba a la madre, ya vi ahí en la tribuna, en el auditorio, porque es una discusión como de tres fases, ¿no? Hay una fase medio teórica, se puede, no se puede, se debe, no se debe. Hay una discusión muy práctica que es cómo se hace, de cómo, ¿sí? Cómo se hace, cómo se convence, cómo se enfrenta. Y hay una tercera discusión que es cómo se experimenta esto, cómo se transita. Y qué mejor que traer una alumna para que nos cuente cómo es estudiar en la Universidad Minerva. Ailén Matiz, por favor, la recibimos con un aplauso. Gracias, Ailén. Bueno. Sí. Me olvidé de... Acá me están recordando. En este bloque, en los bloques de casos, no hacemos preguntas, porque tenemos muy poco tiempo. Pero en los bloques de los paneles, como el que ya pasó, en el booklet hay una hoja específica donde dice pregunta panel 1. Bueno, esa hoja ya no la usaron. En el panel siguiente, que es el que viene atrás de este bloque, hay una hoja en el booklet que dice pregunta panel 2. Si tienen algo para preguntar, háganlo. Nosotros retiramos después toda esa información y la ponemos en juego con todos ustedes. Bien, Minerva. Vamos a empezar con entendiendo un poquitito de qué se trata la Universidad Minerva. Alex, ¿querés contar brevemente en qué consiste Minerva? Tenemos 40 minutos para hablar los tres, así que el brevemente tiene que ser un brevemente. ¿En qué consiste básicamente Minerva y cuál dirías vos que son las dos o tres cosas bien distintas que tiene Minerva al resto? Minerva es una universidad acreditada en Estados Unidos que tiene 3 años y tiene 4 cosas muy distintas. La primera es busca formar líderes innovadores y ciudadanos globales, para lo cual los alumnos viven en 7 ciudades. En San Francisco 1 año y en otras 6 ciudades globales, Buenos Aires siendo una de ellas. Y también la gran mayoría de sus alumnos son internacionales, no hay ningún límite por país o por región. La primera gran diferencia es este foco global. Las Ivy Leagues tienen en promedio entre 8 y 10% de chicos extranjeros. En Minerva no hay límite.
hay más o menos un 75%. Entonces, primera gran diferencia, foco global. La segunda es una combinación entre lo pedagógico y lo académico que, liderado por nuestro rector, enseña o da herramientas a los alumnos para enfrentarse a este mundo tan incierto y tan cambiante por intermedio de lo que llamamos nosotros los HCs o hábitos de mente y conceptos fundacionales, que es exclusivamente basado en neurociencias, cómo el cerebro aprende, cómo almacena información. Hay un componente académico muy diferente a la escuela tradicional, son clases muy chicas de 18 alumnos, y eso está complementado por una gran actividad práctica. En cada ciudad tenemos socios locales que desarrollamos actividades prácticas presenciales después de la clase. Y la tercera gran diferencia es, bueno, usamos tecnología que nos da grandes beneficios, clases muy chicas, como dije. Y la tercera gran diferencia es que sale menos de la mitad de lo que sale Harvard, porque no tenemos un campus físico que es carísimo de mantener. Lo otro es que no tenemos una gran cantidad de ayuda financiera. Casi el 80% de los alumnos reciben algún tipo de ayuda financiera. Entonces, las tres grandes diferencias es foco global, pedagogía combinado con la aplicación práctica experimental en cada ciudad, y tercero, la accesibilidad, y sería la affordability, la palabra en inglés, que es esto existe hoy y lo pueden hacer la gran mayoría de los chicos. Me asusta cuando decís palabras en inglés porque siento que Carlos nos reta a todos cuando hablamos en inglés, ¿no? Perdón. Es como que nos sentimos observados todos ahora, ¿no? Cuando no volverá a ocurrir. ¿Cuál es la vinculación de la universidad con la tecnología? Las clases ocurren dentro de nuestra plataforma, que se llama el Foro de Aprendizaje Activo, en español, que fue desarrollada por Minerva, y que tiene, son 4 clases, o sea, clases 4 días a la semana, 1 hora y media cada clase, 2 por día, o sea, de lunes a jueves, pero el aula ocurre en nuestra plataforma, que nos da enormes beneficios. Primero, la clase es en vivo, 18 chicos por clase, también queda grabada, con lo cual permite al profesor volver a verla. El profesor le da devolución a los alumnos después de cada intervención en clase. No hay segunda fila, uno está completamente expuesto, a diferencia de una clase magistral o un lecture como todos aprendidos, ¿no? Una clase magistral que el profesor presenta y disemina información. Minerva requiere que el alumno participe al menos el 75% del tiempo de la clase, o debatiendo, o trabajo en equipo, o con encuestas o demás. Claro. Entonces la plataforma es muy útil como un medio hacia ese fin. Ok, bien. Laura, bienvenida. La pregunta es más o menos parecida a la de Alex. Tu universidad tiene otro origen y tiene más años de recorrido que Minerva, que se creó, como dice Alex, en el 2012. Contanos un poquitito de la situación de la universidad y también la situación de cómo dialoga con la tecnología, porque sé que siglo XXI tiene un fuerte vínculo con la tecnología, pero para poner un punto de referencia, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, siglo XXI, describirte, tenemos algunos pilares también cercanos en algún punto como los que traía Alex y con sus diferencias, ¿no? Nosotros como modelo de aprendizaje hemos declarado el modelo de aprendizaje basado en competencias. Desde el origen, nuestra universidad es una institución que tiene 22 años en Argentina y se constituye como una institución con mucha vinculación al mundo laboral, al mundo productivo, para lo que es el diseño de su oferta de programas, sus mallas curriculares y sus contenidos y la inserción de la práctica y el aprendizaje inmersivo como una característica real de aprendizaje en la propuesta educativa que se hace al estudiante. Hay 3 ejes que son muy marcados en el modelo académico de siglo, que tiene que ver con el desarrollo del espíritu emprendedor, la internacionalización en estos puntos de contactos que les decía, esto de formar ciudadanos globales, es decir, con una fuerte conciencia de la tierra a la que uno pertenece, pero también con toda la posibilidad de mirar el mundo y de pensar desde su lugar para el mundo. Y otro eje muy fuerte es el desarrollo en la responsabilidad social y la sustentabilidad. El diferencial te diría que está en un punto de inflexión que como institución tuvimos o comenzamos a transitar a partir del año 2007,
donde siglo XXI amplía su visión y abraza el propósito de democratizar la educación superior en el país. Eso nos da hoy una ocupación territorial desde la Quiaca hasta la Antártida. Tenemos 350 centros en nuestro país y nos pone... ¿Qué son, discúlpame Laura, puntualmente esos centros? Son centros de apoyo tecnológico. Centro de apoyo tecnológico a la misión de ustedes que ocurre en la provincia de Córdoba. Exacto. Y lo que nos propusimos en ese momento es brindar educación superior a escala y con calidad. ¿Sí? Hoy siglo XXI tiene más de 60.000 estudiantes, entonces el desafío estaba en cómo sostener un modelo de aprendizaje inmersivo que realmente forme en competencias, entendiendo por ello, por supuesto, el saber, pero muy fuertemente el hacer y el ser como una formación integral, pero hacerlo para muchos. Todo lo que pensamos en siglo no es para un grupo pequeño, sino que necesitamos escalarlo. Y ahí es donde apareció la tecnología como el principal aliado que nos permitió que nuestro modelo fuera posible para eso. ¿Esos 60.000 alumnos son alumnos presenciales o parte de esos alumnos son virtuales? No, son alumnos presenciales y virtuales. Nosotros tenemos nuestra modalidad presencial en el Campus Córdoba y luego nuestra modalidad virtual en todo el país. Estos centros. Sí, de todas maneras abrazamos un concepto muy fuerte, ¿no? Que empezamos a hablar de que desde nuestra concepción hablar de modalidades en educación ya parece ser un concepto que empieza a recorrer su obsolescencia. Creemos en realidad que el alumno y la vida del alumno y de las personas en general, nosotros decimos, y con el perdón del uso del inglés, pero es online y es offline, ¿no? Y que uno tiene que tener la posibilidad de, según el momento de la vida en la que está, las motivaciones que tiene, el tránsito por el que está transcurriendo, poder elegir cómo recorrer cada contenido, cada experiencia. Lo que la universidad brinda es eso. Bien, ¿no? bien. Está claro para el caso de Minerva que Minerva es reconocida como una universidad innovadora o amigada con la época. Vamos a tratar de seguir utilizando esa especie de frase o de eslogan que sintetice un poquitito de este ojo que tenemos que tener en la coyuntura y este ojo que vamos a ir tratando de sostener en la época todo el tiempo. Quienes estudian en siglo XXI la perciben como una universidad innovadora, y digo esto porque muchas veces quienes trabajamos en instituciones tratamos de imprimirle una impronta a la institución en el afán de que no necesariamente llega a ser percibida del otro lado como que tratamos de ser innovadores, ser ubicuos, desarrollar competencias y simplemente la gente va y busca un título porque ese título supone que va a ser habilitante en alguna práctica laboral. ¿Tienen medido eso? ¿Cómo los perciben quienes estudian con ustedes? Bueno, sería mucho más significativo que estuviese un alumno egresado nuestro y no que lo respondiera yo como autoridad, ¿no? Pero definitivamente sí. Los aspirantes alumnos que nos eligen básicamente, te diría, por esa característica, ¿no? Un poco cuando vino esta invitación, vino de la mano de un proyecto que nosotros hemos puesto en marcha este año que se llama Experimenta 21, y que yo digo, o intento explicarlo con una frase de Bill Gates que es muy conocida por todos, pero que lo materializa así para decirte por qué y cómo la innovación. Todos lo hemos escuchado a él decir este ejemplo cuando habló y dijo, si un médico o un cirujano se despertara del siglo pasado, se despertara en un quirófano hoy, no podría identificar dónde está, y mucho menos resolver la situación que allí se le presenta. Sin embargo, si un maestro del siglo pasado o un profesor del siglo pasado se despertara en muchas de las aulas de hoy, podría identificar claramente dónde está e incluso hasta podría desarrollar las clases, ¿no? Nuestras aulas tienen una concepción totalmente diferente y te lo traigo desde allí, que es el caso que hoy compartimos, pero porque creemos que la revolución está en la práctica del aula, más que en el concepto, ¿no? Bueno, no tenemos alumno de la Universidad Siglo XXI, pero sí tenemos alumno de Minerva. Ailén, muchas gracias por estar acá con nosotros. La primera consulta para con vos es muy sencilla. Vos cuando te enteraste de Minerva,
vos ya estabas estudiando en la universidad. Así es. Yo estudiaba economía en la UBA, hice 2 años y medio, y cuando me enteré de Minerva fue... bueno, apliqué más o menos sin saber bien qué era, y el día que quedé aceptada ya la decisión estaba tomada. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué ya estando la teoría lanzada en un proceso, y no voy a decir en un estadio muy avanzado, pero sí, 2 años y medio habías hecho ya de economía, estabas en la mitad de la carrera, ¿qué te hizo suponer que podía ser una decisión inteligente desandar ese recorrido para tirarte de cabeza en algo que no tenía muchas referencias y de lo que era muy difícil convencer, no voy a decir a padres porque era muy difícil convencer a padres, alumnos, pero inclusive a los educadores que por ahí entienden que un modelo así puede ser posible? ¿Qué viste vos y qué te hizo tomar esa decisión? Bien, yo en primer momento lo que a mí me llamó la atención fue el tema de viajar, de conectarme con gente de otras culturas, algo que a mí siempre me había interesado, y antes de tomar la decisión yo nunca había escuchado de ese modelo pedagógico. Ahora, debo admitir que entendía muy poco de todo eso hasta que llegué a San Francisco. Yo la decisión la tomé sin tener eso en cuenta, y cuando llegué a San Francisco y pude entender el potencial que tenía todo eso, creo que ahí fue cuando me di cuenta que había tomado la decisión correcta. Yo hoy en día, cuando voy a clase, aprendo más que lo que aprendía antes, no solamente por el contenido, sino por la estructura de la clase. Yo tener que prepararme de antemano me deja mi tiempo para poder explorar mis intereses, me deja tiempo de... bueno, no estudio para los exámenes una semana antes, sino que el proceso de aprendizaje es mucho más progresivo y distribuido en el tiempo. O sea que la pieza central innovativa de Minerva, que es un poco el diseño curricular producto de la investigación en neurociencia de Koslin, que es lo que en general se utiliza como el argumento más diferencial, es un mal argumento comercial, porque los chicos no lo entienden. Sí, los chicos y los padres. Los chicos y los padres. Sí, pero creo que ahí está el secreto, es la manera de aprender, bueno, combinado con aquellas actividades prácticas. Para mí ese es el corazón de Minerva, y refleja un poco también hasta lo que se hablaba en el panel anterior, de todas estas dificultades que hay. El diagnóstico de las dificultades en educación, vos que estás hace tiempo en educación, es bastante claro. Sí. Hay una brecha entre lo que produce una universidad, por así llamarlo, y lo que ocurre fuera de la universidad. Bueno, tanto Minerva como el siglo XXI, como hay otras universidades, esto ya existe hoy. Claro. Entonces creo que no es que es algo que, bueno, de acá a 5 años, de acá a 10 años, esto es una realidad concreta, y bueno, que está cambiando la manera de educar en educación superior, y bueno, y una vez que sube la marea, suben todos los barcos. Entonces, claro. Pero sí, no fue fácil explicar. Ahora, con la cantidad de pasantías que los chicos tienen en empresas líderes como Google y demás, ya se ve la efectividad de esa pedagogía, claro, en el caso de Minerva, con lo cual es mucho más fácil hablar de Minerva hoy que hace 3 o 4 años. Comparado con los 60.000 alumnos del aula... Nosotros tenemos 500 ustedes tienen en 3 500, camadas. pero aplican más de 20.000 por año. Aplican casi 21.000, que eso es más que MIT, por ejemplo, y más que Dartmouth, que es otra Ivy League. Con lo cual, en 3 años recibimos más aplicantes que MIT. Minerva, para darles una idea, los Ivy League tienen más o menos entre 8 y 10.000 alumnos entre los 4 años. Probablemente Minerva tenga menos, tendrá entre 4.000 y 5.000. Cuando se estabilice. Exactamente. Cuando estabilice la corte. Hoy tenemos 500, la idea es probablemente llegar a alrededor de 1.000 o 1.200 en 2 años, y después ir creciendo hasta llegar a ese número. Claro. Pero ya tenemos posgrado también, y creo que hay una gran avenida en compartir esta experiencia que estamos teniendo y el aprendizaje y la cantidad de datos que genera este aprendizaje con la tecnología, con la pedagogía, y eventualmente licenciar conjuntamente la plataforma y la pedagogía para otras instituciones que quieran tomar al menos una parte de eso. Yo creo que el impacto, yo no lo mediría... Siglo XXI, por ejemplo, que puede licenciar la plataforma. Ya estuvimos hablando con Laura, nos vimos hace 2 años en Monterrey,
Ya hicieron negocios, antes del panel. O sea, ahí en la previa me la tomaban café, ya estuvimos charlando. Pero bueno, creo que es el gran potencial tanto de lo que hacemos Siglo desde un ámbito más local y Minerva desde un ámbito más global, pero creo que es algo de los cuales claramente se va a beneficiar todo el sistema educativo, tanto en educación superior como hay muchas cosas que pueden ser hechas en educación primaria o secundaria. Perfecto. Y, perdón, sí, dale, si me permitís sumar a este comentario y lo que ella traía en esto de la validación de los sistemas, ¿no? ¿Por qué lo elegís o por qué no? Yo creo que Alex lo traía cuando mencionaba los alumnos con pasantías, etcétera, que la validez de los sistemas, que es posible hacer las cosas diferentes en educación, que es posible usar la tecnología como un mediador didáctico realmente y que permita concretar objetivos de aprendizaje y que lo que valida eso es el sistema mismo. Claro. O sea, que 60.000 personas lo elijan, lo valida. Que 12.500 graduados trabajen de lo que han estudiado, valida que es un sistema que funciona. Totalmente, ¿no? Totalmente. Laura, una pregunta, y me imagino que es una inquietud grande para todos los que pensamos que la innovación tiene que ser discutida más en profundidad y con más seriedad y tiene que estar reflejada eventualmente en instituciones. Y está referida la pregunta a la normativa. El día arrancó hace poco y ya arrancamos con un anarquista, así que imagínense desde ahí cómo se va construyendo nuestra idea de la normativa. Y después Inés, que nos dice en realidad, cuanto más regulemos, menos vamos a hacer, más vamos a asfixiar la iniciativa que tengan las instituciones. Pero tu universidad, para funcionar, tiene que adaptarse y ajustarse a normativa y tiene que acreditar las carreras y tiene que acreditar la casa de estudio, y cuando querés ofrecer una propuesta académica en línea, por ejemplo, es otra normativa distinta, en otra agencia distinta en el gobierno. ¿Cómo dialogan con eso, además de dedicándole mucho tiempo y con mucha paciencia? ¿Cómo sentís esa relación? Dialogamos desde ahí porque debemos hacerlo, ¿no? No podemos estar fuera del sistema, pero sí decirte que siempre, aún en la regulación, que la regulación se hace, o así al menos lo veo yo, con el total afán de custodiar la calidad, encuentra los límites, ¿no? Se genera el corset, pero siempre hay un espacio. Mira, nosotros decimos... Somos una universidad orgullosamente de origen cordobés, pero hoy de nivel nacional y en un inicio éramos un perro verde en el sistema, ¿sí? Y así el sistema nos reconocía. Y yo creo que la clave está en persistir. Hoy, ¿qué año eras? Discúlpame, ¿año 97, 98? 95, el año en el que se inició. Y hoy nos encontramos con toda la posibilidad de ser parte del sistema tomador de decisiones y que genera influencia en esa legislación. De hecho, la semana pasada acaba de cambiar muy favorablemente la regulación o la legislación que regula la educación mediada por tecnología. No sabía. Sí, y con cambios muy interesantes de lo que nosotros hemos podido ser parte en esas definiciones. ¿Eso que se dictó una resolución nueva? Salió una nueva resolución que se publicó en el boletín oficial hace muy poquito. Busquen la resolución. Busquen la resolución porque rompe paradigmas, se empieza a romper este paradigma que yo te decía antes, ¿no? La modalidad y lo que se considera una modalidad con aquel concepto más tradicional de que ciertas modalidades aseguraban ciertos niveles de calidad, ¿no? Yo creo que si bien el sistema no evoluciona al ritmo que todos deseáramos que lo haga, la necesidad de evolución se presenta más inminente que nunca, porque como hablábamos antes también, cuando nosotros decimos cambio y evolución no hablamos de algo que se viene. Claro. Yo creo que las instituciones somos totalmente conscientes que es algo que está sucediendo, no es algo que, bueno, hay que prepararse porque va a llegar. El cambio ya inició y hace rato. Y hoy empieza a haber un movimiento en el sistema bastante interesante que promueve
a través de la flexibilización de ciertas regulaciones, que esa innovación se empiece a presentar con más fuerza, aunque sí es cierto que hay todavía restricciones. Bárbaro. Ahí en el booklet les incluimos 2 resoluciones, como decía al principio, que se publicaron en noviembre y diciembre del año pasado. Una de las 2 resoluciones es la creación del proyecto dentro de la Secretaría de Gestión e Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional, la creación del proyecto Escuelas del Futuro, que es un proyecto que intenta generar espacio para que se genere innovación a nivel escolar, no a nivel universitario, porque el nivel universitario es otra discusión. Te iba a hacer una pregunta de idiosincrasia, sí, pero déjame que vuelva a Ailén un segundito. La experiencia que estás teniendo vos hoy es sumamente intensiva, es emocionalmente intensiva, ¿sí? Es emocionalmente intensiva y además es lejana a tu familia, ¿sí? Porque uno no va a dar clases y vuelve a su familia. Esa característica, y me imagino que estarás sintiendo, o por lo menos al principio, sintiendo un poco esa lejanía o ese abandonar el afecto inmediato a una temprana edad, siendo todavía una chica joven. Esa característica que supongo idiosincrática tuya, ¿la ves también presente en el resto de los chicos que están con vos o cada cultura tiene su propia característica y lo viven con naturalidad ese proceso de irse de su lugar en donde han vivido? Creo que hay culturas que tienen diferentes costumbres, como en Estados Unidos irse a otro estado para estudiar, como que están más acostumbrados a ciertas cosas. Igualmente, en este caso se da que estamos todos lejos de las familias y entonces se forma como una familia en el grupo de estudiantes. Sí, a mí particularmente como que aprendí mucho de estar lejos de mi familia, de adaptarme a ciudades constantemente. Creo que es parte de la formación y del aprendizaje también, ¿no? De poder no solo aplicar conceptos más teóricos que aprendemos en clase en las distintas ciudades, como mencionaba Alex, en las actividades cocurriculares que tenemos, sino también el hecho de viajar, de adaptarse, de aprender a lidiar con otras culturas, claro. De aceptación al otro. Es gran parte de la experiencia. De eso, a pesar del costo del desprendimiento y de lo que sufre un poco el afecto, te recostás en otro lado y experimentás. Esta pregunta, Alex, tiene que ver con la dificultad que tiene una institución a la hora de salir a ofrecerse innovadora y el rol de los padres, ¿sí? Porque imagino que en lo que vos ofrecés debes dedicar un porcentaje muy alto de tu tiempo a hablar con los padres, ¿no? ¿Cuánto te ayudan o no, específicamente en este territorio que es el que nos toca, ¿no? Que es Latinoamérica? Sí, yo soy padre de 4 chicos, 2 de los cuales están en edad universitaria y mi hija, que estudia periodismo, me está mirando, con lo cual les hablo a los padres en la región desde el lugar de padre de chicos en edad universitaria. Mi hijo varón estudia afuera. Y creo que hay 2 decisiones muy distintas. La primera es si la decisión de la familia, la decisión familiar, es que el chico o chico estudie en su país. Yo respeto absolutamente eso y le digo, yo no tengo más nada que decirte, te puedo dar una opinión, pero no. Ahora, si la decisión está tomada, que hay un valor agregado en experimentar, estudiar en el exterior a esta edad, para mí estos son los criterios que vos tenés que considerar. Y la verdad, para darte una idea, de la cantidad de alumnos que admite Minerva a los que se enrola es más o menos un 60%, que es realmente muy alto, es por encima del promedio de las escuelas Ivy League, que son las 8 para de más prestigio. Salvo Harvard, Stanford y MIT, Minerva tiene un promedio bueno, el yield, la palabra en inglés, pero el 60% de los chicos que son admitidos se enrolan. Y en eso claramente quiere decir que tanto los alumnos como los padres, después de hacer mucha pregunta y demás, se sienten convencidos de que esto es realmente muy valioso y que los chicos o chicas van a estar cuidados a lo largo de su viaje en cada una de estas ciudades. Para tu idea, en Buenos Aires
vinieron 120 chicos este semestre, había 10 personas de Minerva, uno de ellos también está acá, Rodrigo, asistiéndolos desde psicológica hasta con las experiencias, hasta perdiendo, con lo cual el padre te mira mucho a los ojos. Te dice, explícame por qué esto hace sentido, horas de llamadas, y a la larga es un tema de confianza o no en alguien que está en su mismo lugar. Curiosamente, varios padres de chicos, en el caso hay un mexicano concretamente, que la madre me odió durante varias semanas por lo que el chico se iba, que dijo menor, y ahora la hermana más grande hace el posgrado en Minerva, Claro. con lo cual súper agradecido. Claro, ¿no? claro. Pero sí, Bien. los padres son por ahí los que deciden en América Latina bastante más que en otras regiones. Qué bueno. Laura, ustedes están trabajando en un proyecto Experimenta 21, ¿no? Contanos un poquitito, contanos del proyecto y contanos por qué tienen tantas expectativas en ese proyecto. Bueno, porque Experimenta 21 vino como a materializar en la concreción de un solo edificio este trabajo que yo te decía que viene desde hace ya algunos años de fortalecer el aprendizaje inmersivo y el aprendizaje a partir de la experiencia, ¿sí? No solo desde el contenido o desde el saber teórico. Y con el gran desafío que te comentaba antes de que pueda ser escalable, es decir, cualquier proyecto que en siglo XXI iniciamos es como que le ponemos 3 medidas que son para nosotros fundamentales. Una, que sea un proyecto que tiene proceso y metodología definida que permita ser replicado si es exitoso. Otro, que sea escalable, es decir, nosotros iniciamos Experimenta 21 transitándolo con 7.400 y tantos alumnos ahora, pero que está pensado para los 60.000. Y el tercer eje fundamental es que tenga impacto, o conocer qué impacto tiene en 2 variables que para nosotros son de mucha importancia. Una que es la más común, que es el rendimiento académico del alumno, y la otra que por ahí no es tan común escucharla en las instituciones, que tiene que ver con el engagement académico, ¿sí? A través de el vigor, la absorción que el alumno tiene, ¿sí? Hay distintas variables que hemos medido ahí. Entonces, este proyecto lo que nos permite es eso, revolucionar la experiencia educativa, cambiar el aula totalmente. Es un aula que no tiene frentes, que diseña su estructura basada en la teoría del color y que toma la tecnología como un mediador didáctico real, ¿sí? Son 11 pisos, es un edificio que tiene 1.400 metros cuadrados, 11 pisos, y cada uno de los pisos utiliza distintos tipos de tecnología para traer el contexto al aula. Ejemplo, tenemos un mercado de valores que incluso está montado como un mercado de valores, y este año trabajó emulando la Bolsa de Londres. Tenemos un aula tribunal que está montada como un tribunal para juicios orales y trabaja inmersa dentro de un simulador jurídico. Tenemos aulas donde se utiliza la realidad virtual, los alumnos a través de los cascos virtuales están inmersos en contextos que los viven como reales. Usamos la holografía para, a través de la imagen tridimensional, estudiar los comportamientos humanos, la tecnología Lego Encastre, Lego Robótica. Es decir, es una experiencia de aula, sí bien diferenciada, bien alejada de esa aula que todos imaginamos cuando hablamos del aula universitaria, y con un impacto real, ¿no? Que nos ha permitido medir el impacto en estas variables que yo te decía, que estamos haciéndolo y cerrándolo ahora, porque en realidad es un proyecto que empezamos a trabajar sobre finales de 2015, pero que pusimos en marcha después de un año y un poco más de intenso trabajo. Abrió sus puertas en marzo de este año, así que estamos transitando el primer cuatrimestre. Qué bueno, qué bien. Bueno, mucha suerte con el proyecto ese. Alex, ¿qué querrías? Tengo una preguntita más para cada uno y ya pasamos al próximo panel. ¿Qué querrías decirle, o al revés, qué le querrías pedir a líderes del sistema educativo o a interesados en esto, asumiendo que los tenés a todos acá? ¿Qué
que ayuden a que se conozca más Minerva, que dinamicen el trabajo de Minerva con las escuelas, que den soporte más a los chicos cuando vienen localmente en su tránsito por Buenos Aires. ¿Qué mensaje final querrías dejarles? Te quería traer dos mensajes. El primero es, cuenten con nosotros en lo que podamos colaborar. Educación es una industria, un sector muy noble, y acá estamos todos para ayudar y para impactar a los chicos de la mejor manera posible. Así que el primer mensaje sería: acérquense, encantado de todo lo que podemos hacer, será una gran alegría. Y el segundo es, normalmente la disrupción viene de afuera, ¿no? Es muy difícil hacer estos cambios desde adentro, uno lo ve en cantidad de industrias, pero todo esto que estamos hablando ya existe, está disponible. Entonces, no estamos hablando de un dron que va a repartir pizza, no, esto ya existe hoy. Hay 30 o 40 años de investigación, digamos, en las neurociencias, que es muy efectivo. Entonces, bueno, los urjo, no aflojen en esa energía, en ese deseo de cambio y de adaptar nuevas pedagogías que son muy valiosas y que realmente marcan una gran diferencia. Porque a veces uno en su propio lugar como que por ahí no puede ver más allá de lo que está haciendo el día a día. Yo no vengo de educación y realmente me sorprendió un poco por ahí de la resistencia un poco al cambio. Bueno, vamos que se puede. No hay que tener una plataforma tecnológica para hacer cambios, se pueden hacer en clases presenciales. Así que a no aflojar, que de lo que hagamos todos nosotros con nuestro pequeño granito de arena vamos a impactar a cantidad de chicos en el mundo. Bueno, y de nuevo, cuenten con nosotros para lo que podamos colaborar. Buenísimo. Ailén, si vos tuvieses que dejarle un mensaje a chicos o chicas que eventualmente están evaluando opciones de estudios universitarios y quisieses dejarle un buen mensaje de por qué ir a Minerva y por qué aventurarse de la manera que vos lo hiciste y por qué correr el riesgo, ¿qué mensaje le dejarías? Bien. Tiene que ser convincente. Primero, ¿eh? sí, pero quisiera hacer una salvedad que es, creo que Minerva no es para cualquier tipo de alumnos. Minerva es una universidad, en cierto modo, elitista, por así decirlo. Somos de los que aplican un 3% que ha admitido, o sea que es muy poco, argentinos somos muy pocos. Y eso da cuenta, bueno, del tipo de alumno que se ha admitido en la universidad. Y me parece que eso requiere de una motivación y de un esfuerzo de trabajar duro para... O sea, el programa en sí es muy intenso, entonces, bueno, saber que hay que estar preparado para eso, por un lado. Ahora, por otro... ¿Es una preparación para aplicar para el examen o es anterior? ¿Tenés que empezar el trayecto antes en la escuela, durante tu secundaria? Yo creo que es antes. Es un tema también de personalidad, me parece además como el tema de viajar y no solo que la parte educativa sea intensa, sino que tampoco estás con tu círculo familiar y de amigos cerca. Pero bueno, más allá de eso, creo que es recompensado a la hora de formarse como profesional y como persona adulta que va a salir al mundo y que ya está en el mundo. Creo que esa es la gran diferencia. No te estás preparando para cuando te gradúes, sino que es un proceso que va muy de la mano. Las actividades que hacemos los viernes, las co-curriculares y durante toda la semana, es justamente esto de, bueno, de entender qué es lo que hay ahí afuera, conectarse con organizaciones tanto privadas como públicas. Y que, bueno, yo creo totalmente en que me estoy formando de la mejor manera posible, así que ese es como mi testimonio y lo que le diría a otros alumnos. No te voy a preguntar qué vas a hacer cuando gradúes, sino te comprometo a que cuando te gradúes vengas y nos cuentes qué estás haciendo. Bueno. ¿Dale? Laura, una última palabra tuya. ¿Dónde crees que nosotros deberíamos ver a siglo XXI en el mediano plazo? Digo, Experiencia 21 funciona, explota, trasciende, visibiliza una cantidad de decisiones anteriores que habían tomado que antes por ahí no tenían tanta repercusión. ¿Dónde deberíamos ver nosotros todo ello? Así como lo dices y digamos como idea final en relación a ello, lo que podría decirte es que
Yo creo que en educación el diagnóstico es compartido, ninguno estamos muy satisfechos con lo que diagnosticamos y que entonces la propuesta es que nos conmovamos a hacer, ¿no? Asumir que en el hacer y en el hacer diferente se transita el fracaso también, que no todo es éxito y que el fracaso es bueno porque es parte de aprender. Siglo XXI así se lo ha propuesto y así lo trabaja. Nosotros decimos que Experimenta 21 es el edificio del error, pero Experimenta 21 es un edificio que además está montado en una plataforma que llega a todos nuestros estudiantes en el país. Y que, si vos me hablas de qué proyección, es eso, nosotros concebimos que las instituciones educativas no tenemos que quedarnos a esperar a que los alumnos vengan, que es nuestro deber ir hacia donde está aquella persona que tiene el deseo y la motivación para estudiar, no importa dónde esté, en su localidad, y que a futuro se siga observando como parte y constitutiva de esa comunidad o en cualquier parte del mundo. Es ofrecerle la posibilidad a un estudiante de acceder a educación superior de calidad, adaptándose a su contexto real y a su momento de vida particular. Bueno, por todo lo que hacen con sus instituciones y por haber venido acá, Laura, Alex, Ailén, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. A vos.